Muy bien, vamos a iniciar ahora la evaluación. Ah, perdón, no estaba hablando. Muy bien, vamos a iniciar ahora la evaluación o revisión de otro instrumento muy famoso, muy utilizado, pero también que posee ciertas características que no siempre son como muy bien evaluadas o valoradas sobre la actividad que nosotros vamos a desarrollar. Fíjense. Mm, 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 mm. Voy a presentar mi pantalla. Ahora sí. Aquí está. Este instrumento también lo podrán ustedes encontrar o está ya en la carpeta que acabo de compartir hace unos minutos con ustedes. Por cierto, ¿ya pudieron entrar a ella? ¿Ya la pudieron revisar? Sí, profe, ya. Bien, entonces, excelente. Bien, cuando ustedes abran este, que es el de el Beck, o test inventario de depresión de Beck, se van a encontrar con este instrumento. ¿De acuerdo? Básicamente, este cuestionario busca evaluar algunas condiciones específicas que necesitamos conocer cuando sospechamos de que una persona tiene depresión. Y justamente sobre eso quiero hablar con ustedes. Y en general no de la depresión, sino de algunos otros síntomas que en muchas ocasiones damos por hecho que tenemos o que la gente tiene cuando en realidad lo decimos sin tener una idea precisa o cuantitativamente hablando, un instrumento que lo evalúe y sobre todo que lo pueda puntuar de manera efectiva. Voy a irme de lo más general. Nosotros, en el lenguaje cotidiano que utilizamos como psicólogos, las palabras depresión, tristeza, ansiedad, nervios, depende, cosas así, parecieran que son como muy comunes, o a lo mejor demasiado comunes en cuanto a nuestros diagnósticos. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? O sea, vamos, lo que quiero decir es que si a veces la gente que ni siquiera es psicólogo o profesión relacionada con la conducta humana, las utilizan indistintamente. Frases como andas de bipolar, corazón bipolar, depresivo, suicida, cosas así, pareciera que son palabras que se utilizan con tanta frecuencia que ya forman parte de nuestro lenguaje cotidiano. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Todos, creo yo, sin ninguna duda, sobre todo ustedes ya en tercero, o sea, después de haber estudiado ya un año y medio la carrera, pues están más familiarizados con este tema, ¿cierto? Sí, profe. La pregunta es, cuando alguien se nos acerca y nos dice, oye, mira, me siento así cabizbajo, pensativo, no tengo ánimos de nada, ¿crees que esté deprimido? Muchas veces nuestra respuesta inmediata es sí. O, en algunos casos que somos un poquito más sensatos, decimos, tal vez sí. O sea, no hay mucha diferencia. Cuando nosotros vamos a hablar o vamos a trabajar específicamente algún tipo de diagnóstico, lo primero que tenemos que conocer son los instrumentos que nos van a ayudar a puntuarlo de manera cuantitativa y que, sobre todo, van a tener un efecto importante en la evaluación diagnóstica que vayamos a desarrollar. ¿De acuerdo?
¿Recuerdan en primer semestre cuando veíamos el campo de psicología de la salud que hacíamos esta evaluación de vamos, de todas las cuestiones físicas como presión arterial, temperatura, etcétera? Sí, profe. Bueno, en el caso de la señorita Eileen, ya lo recordó y sabrá también, o recordará también, que una de las condiciones que nosotros como promesa profesional nos hicimos fue jamás de los jamases dar un diagnóstico basado en alguna situación comportamental sin antes haber descartado ya cuestiones físicas, ¿cierto? Sí, primero hay como que revisarse como toda la parte física para hacer que todo esté bien, esté en orden, que no haya ninguna alteración de hormonas o cualquiera de estas cuestiones. Sin embargo, si sale como alguna anomalía, ya se checará con el médico y ya el médico le dirá específicamente qué tiene. Si no es así, pues como que no pasa nada. Sin embargo, también considero que la parte mental y cognitiva es como importante porque va como de la mano de la parte de la salud. Entonces, si la parte física está bien, pero la mental no, ahí es un dilema que tenemos. Ahora, bien. Si tenemos los dos, que es la parte física que está mal y también la parte mental, tenemos que checar cuál fue el problema. Hasta allí, me parece excelente. Primero tenemos que descartar lo físico. Les decía, por ejemplo, cuando a una persona, por ejemplo, los niveles de azúcar llegan a bajar considerablemente por algún tipo específico de trastorno glandular o incluso a veces algún trastorno digestivo de muchas formas, su comportamiento va a cambiar. Cuando la presión arterial aumenta o disminuye en un sujeto indistintamente de las condiciones físicas en las que se encuentra, hablando de sobrepeso, obesidad mórbida, obesidad grave, cosas de ese tipo, su comportamiento va a cambiar. Primero tenemos que descartar, jóvenes, cualquier situación física. Y si no estamos seguros o no estamos completamente ciertos de que este proceso conductual, que puede ser una depresión, ansiedad, tristeza, etcétera, 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 no tiene un origen físico, tenemos que enviarlos con el médico. Y aquí es en donde muchos colegas luego se enojan de no, pero nos estás quitando el jale, no les digas eso. No, no, no. Tiene que ver mucho con una responsabilidad importante. Si no descartamos primero lo físico y dejamos que eso avance y posteriormente puede llegar a tener un efecto contraproducente en la salud del individuo, debemos de asumir esa responsabilidad, ¿eh? Es por eso, y se los he dicho desde primero, y las veces que tenga la oportunidad de trabajar con ustedes, que ante cualquier otra situación, sea educativa, o sea, sea en niños, en adolescentes, en jóvenes, en cuestiones educativas, sea en situaciones o cuestiones laborales, cuestiones sociales, de grupos, de pacientes, de lo que sea, primero tenemos que evaluar la cuestión física. Ya que tengamos el resultado y estemos seguros entonces de que el trastorno efectivamente parte de una situación conductual o emocional, como dice la señorita Eileen, tendremos que aplicar nuestros instrumentos para conocer el grado o el nivel que éste tiene o se está presentando en el sujeto. Y uno de los más comunes es el de la depresión. Bien, este instrumento que estoy mostrándoles se llama Beck o cuestionario escala de Beck para la depresión. Pueden observarlo bien y dice, en este cuestionario aparecen varios grupos de afirmaciones. Por favor, lea con atención cada una y a continuación señale cuál de las afirmaciones de cada grupo define mejor si hay una afirmación que considere aplicable a su caso y márquela. Asegúrese de leer todas las afirmaciones dentro de cada grupo antes de efectuar una elección. Grupo 1. No me siento triste, me siento triste, me siento triste continuamente y no puedo dejar de estarlo, me siento tan triste o tan desgraciado que no puedo soportarlo.
No me siento especialmente desanimado respecto al futuro. Me siento desanimado respecto al futuro. Siento que no tengo que esperar nada. Siento que el futuro es desesperanzador y las cosas no van a mejorar. Y así sucesivamente. Tenemos, de hecho, 14 grupos de frases de las cuales el sujeto tendrá que elegir una. Perdón, no son 14, son 19. En este caso, la 19 es una de respuesta dicotómica. Y la 21, la 20 y la 21, que al final se va a puntuar. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Vemos esa escala? Si yo les digo, a ver, no sé, rápido, a ver, ¿quién sale acá? A ver, Carla Daniela, aplíquele el BEC a un paciente. ¿Qué es lo que tendría que hacer Carla Daniela? Respóndame, por favor, señorita Carly. Carly anda por allí. Sí, profe. Solo que, bueno, estaba leyendo aquí en la pantalla porque no pude abrirlos de mi cel. Entonces, estaba leyendo ahí para aplicarlo. Muy bien. Ok. Le comparto la pantalla. ¿Sabes? Este es el instrumento, esas son las instrucciones. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para aplicarlo? Primero tendríamos que saber hacia qué edad va dirigido. Bien, pensemos que es una persona de 25 años que ha reportado cierto tipo de pensamientos, pues, digamos, poco agradables con relación a su persona, a su presente y a su futuro. Ya la mandamos al médico, le hicieron las pruebas pertinentes, por ejemplo, de algunos neurotransmisores, todo lo necesario para poderse. Y vemos que esta persona, aparte de todo, insiste mucho en estar deprimida. Ella dice, no, es que estoy deprimido, estoy bien deprimido, me siento constantemente triste, tal. Vamos a aplicar este instrumento, ¿sale? ¿Qué es lo que le tenemos que decir a la persona? Pues las instrucciones de darle el instrumento y decirle que marque, o bueno, señale con cuál se siente más identificado. Es correcto. Hasta ahí está. Muy bien. Ahora, si analizamos todas las 19 frases que son, descontando, bueno, las 20, descontando esta 19, que es de sí y no, que ojo, tiene que ver con esto, sabemos que estas escalas, o perdón, más bien, estos ítems, van de un extremo a otro, ¿cierto? Y al final te pide que los puntúes. Pero ojo, hasta aquí, ¿qué es lo que podemos saber, entender o decir sobre el tipo de instrumento que le estamos dando al sujeto para que lo conteste?
¿Nos podría decir en qué nivel o en qué grado se encuentra de depresión? Bien, puede ser. Pero, ¿qué nos dice el instrumento en sí? Lo que pueden ustedes observar. Pues va más hacia el aspecto personal en cómo se sienten. Ok. Con relación a los ítems. Bueno, pues igual podemos observar que son afirmaciones negativas y positivas. Bien, excelente. ¿Quién dijo eso? Yo, Carla. Ok, Carly, muy bien. ¿Qué más? Son positivas y negativas, o sea que van de un extremo a otro. Lo que quiere decir que en cada una de esas opciones o de esos apartados voy a calificar de menos a más, ¿cierto? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. ¿Cómo lo puntuamos? ¿Cómo le metemos un número a eso? ¿Quién me dice? ¿Qué es lo que podemos hacer? Podría ser como lo que nos estaba mostrando no me acuerdo, en el test anterior creo, que era ponerle un 0, un 1, un 2, depende al grado de respuesta que es. Y eso es lo que podríamos hacer ahí también. Señorita Ariadna, usted acaba de desvelar el misterio que a mucha gente, incluso psicólogos ya titulados de otras instituciones, les cuesta tanto como tener que pagar un curso para saber algo que desde la psicometría es muy sencillo. Cada uno de estos elementos va de lo más a lo menos. Por ejemplo, no me siento triste a me siento tan triste o tan desgraciado que no puedo soportarlo. No me siento especialmente desanimado respecto al futuro y siento que el futuro pues nomás no va a jalar. No me siento fracasado, las cosas me satisfacen tanto como antes, estoy insatisfecho. O sea, va de lo menos a lo más. Prácticamente como lo que nosotros hacíamos en una escala del 1 al 5, una escala del 1 y 2, o una escala de lo positivo a lo negativo. Lo único que tendríamos que hacer entonces sería puntuarlos, o sea, de los que salen más altos a los más bajos. Ejemplo, si este es el no me siento triste y son 4, a este le voy a dar el valor de 1. Pero él, me siento tan triste o tan desgraciado que no puedo soportarlo, le voy a dar el valor más alto que es 4. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Lo único que tendré que hacer, leyendo cada uno de esas opciones de respuesta, es ver cuál es el más alto, el más bajo y después sumarlos, ¿cierto? Si yo voy a sumar todos los más altos, al final voy a tener un total, un gran total. Descontando el ítem 19, que es de 1 de respuesta dicotómica, todos los otros 20, o sea, hasta el 21, van a tener un máximo. Pensémoslo así. El máximo sumado, todos los 4, todos los más altos o los más fuertes, son 80. La sumatoria dan 80. Si un sujeto se queda en 35, ¿a qué porcentaje de forma, sistema o nivel de depresión estaríamos nosotros hablando? ¿Quién me dice? ¿Podría repetirlo otra vez? Sí, perdón, ¿saben qué es lo que noté? Como que se tardó en salir el mensaje, entonces quizás es mi conexión. Vuelvo a repetir. Supongamos que de todos estos más altos, o sea, aquí le voy a poner 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, son 20, los más altos son 80, ¿sale? O sea, el que puntúe en todos 4 o lo más alto, suponiendo que hay ítems inversos y tal, son 80, ¿sale? El que tiene 80 es el que tiene el nivel más alto de depresión de acuerdo a esta escala.
Si un sujeto puntúa 35, ¿cómo puedo calcular el porcentaje basándome en esos dos datos? ¿Quién me dice? ¿Podríamos usar una regla de 3? O sea, 80 es a... 80 es a 100 y si obtuvo un 35... 35 es 35% entre 80. Ajá, de ahí sacaríamos como en qué promedio está de ese tipo de escala. Muy bien. Y si nosotros dividimos, por ejemplo, 80 es a 100, ok. De 100 a 75, de 75 a 100 es alto, de 50 a 75 es medio, de 25 a 50 es bajo y de 0 a 25 es nulo. ¿En qué cuartil, perdón, se quedaría el que queda en 35? Vuelvo a repetir. De 0 a 25% es nulo, o sea, no tiene, de plano. De 25 a 50 es bajo. De 50 a 75 quedaría bajo. Es medio. Y de 75 a 100 es alto. Si el sujeto, ojo, son porcentajes, ¿eh? Si el sujeto tuvo 35, ¿a qué porcentaje depende si el 80 es el 100? ¿Bajo? ¿Cuánto corresponde a 35? ¿Qué porcentaje? 43.7%. 43.7. Ajá. Ok, 35 es igual a 43.7. Si esta es la escala por cuartiles, ¿en cuál se quedaría? En bajo, ¿cierto? Sí. Bien. Ojo, esto lo sacamos solo analizando el instrumento y poniéndole, obviamente, pues ya la experiencia previa que tenemos en la materia. Observen esto con mucha atención, por favor. Inventario de la depresión de Beck o Beck Depression Inventory, BIDI o BID, generado por Beck y Coles en el año del 61, fue desarrollado inicialmente como una escala heteroaplicada de 21 ítems para evaluar la gravedad, o sea, la intensidad somática de la depresión. Conteniendo cada ítem varias frases autoevaluativas en que el entrevistador leía al paciente para que éste seleccionara la mejor que se adaptase a su situación. Sin embargo, su uso se ha generalizado como una escala autoaplicada. Esta versión fue adaptada al castellano y validada por Conde y Coles en el 75 y ha sido durante mucho tiempo la versión más conocida aquí en México. En 1979 dan a conocer una nueva versión de su escala y es adaptada y traducida por Vázquez y Sáenz en España, siendo esta la más utilizada en la actualidad. En el 96, Beck y Coles presentaron aún una nueva versión revisada y ahora sí, el Beck 2 o BDI 2, del que se dispone por el momento de adaptación y validación al castellano. Hay versiones abreviadas de 13 a 7 ítems y es un cuestionario autoaplicado de 21 ítems. Su contenido se enfatiza más en el componente cognitivo de la depresión, ya que los síntomas de esta esfera representan en torno al 50% de la puntuación total del cuestionario, siendo los síntomas de tipo somático vegetativo del segundo bloque de mayor peso, de los ítems 21, 15 hacen referencia a síntomas psicológicos cognitivos y 6 restantes a síntomas somáticos vegetativos. Bien. Sin conocer el instrumento, sin saber siquiera quiénes son sus autores, cómo es que surge, solo con la cuestión más generalizada de la evaluación psicométrica que podemos hacer un instrumento, observen lo que nos dice acá. El rango de la puntuación obtenida es de 0 a 63 puntos, con otros instrumentos de evaluación de síntomas, dado que su objetivo es cuantificar la sintomatología y no proporcionar por sí mismo un diagnóstico. Los puntos de corte sumamente aceptados son 0 depresión, es de 0 a 9, depresión leve de 10 a 18, depresión moderada de 19 a 29 y la grave es mayor o igual a 30 puntos. A efectos de cribado o detección de casos en población general, el punto de corte se ha establecido por Lassa y Coles en igual o menos de 13 puntos.
El paciente en evaluación médica, la validez predictiva de la escala está peor establecida. Siempre se van a sujetos de elección por investigación el puntaje mayor, que es menor o igual a 21 puntos. Fiabilidad y validez. Fiabilidad, sus índices psicométricos, tal cual lo voy a pasar con ustedes, para que vean lo que está diciendo esto. ¿Alguien me ayuda a leer, por favor, el sistema de fiabilidad de esta escala desarrollada por Beck y Coles en la década de los 60 y aplicada aquí en México y en América Latina de muchas formas? Sus índices psicométricos han sido estudiados de manera casi exhaustiva, mostrando una buena consistencia interna. Alfa de Cronbach de 0.76 a 0.95. La fiabilidad del test oscila alrededor de R es igual a 0.8, pero su estudio presentaba dificultades metodológicas, recomendándose en estos casos variaciones a lo largo del día en su administración. Ok, usted misma, señorita Eileen. Esto, ojo, ni con sus compañeros, que ahorita les tocó revisar previamente, habíamos llegado tanto en psicometría, pero indistintamente a eso. Tradúzcame todo lo que dice allí basándonos en esos coeficientes de confiabilidad y niveles de fiabilidad con una R de 0.8. Esa R es una R de Pearson. Pues tiene una confiabilidad bastante buena. Sin embargo, tiene como un contra, por llamarlo de esa forma, que es en la cuestión metodológica. Entonces, no sé si un desequilibrio o tiene como ventajas y desventajas en el aspecto de que está bien la confiabilidad, pero en la metodología no. Es correcto. ¿Cómo llegamos a esas conclusiones? Podría ser en la cuestión bueno, aparte del método, en cómo lo aplicamos, en quién lo aplicamos, en qué situación lo aplicamos, en qué área, más que nada saberlo, en qué momento aplicarlo. No hay como que tanto dilema ni tanto problema si se aplica de manera efectiva. Si no es así, sería como una variable que tendríamos que considerar porque también va a influir mucho en la confiabilidad, entonces hay que considerarlo. Tal cual. ¿Dónde va a variar esa confiabilidad? Allí te lo dice. Puede que el resultado que obtengas en la mañana y el que obtengas en la tarde sean diferentes en el mismo sujeto. Y eso el instrumento te lo está diciendo. Esto, jóvenes, que pareciera ser una cuestión como muy compleja o así, en realidad no es nada, absolutamente nada, que ustedes al día de hoy no sepan, no puedan conocer o aplicar. ¿Quieres ver qué tan seguro estoy de los conocimientos que tenemos y el dominio que tenemos al día de hoy? Y hablo de todos ustedes, los hoy conectados y no conectados, sobre este proceso. Vamos a hacer algo. Esta es la carpeta de las pruebas, ¿cierto? Elíjanme cualquier escala que ustedes quieran.
¿Pueden ser proyectivos o no? Preferentemente ahorita no. Cualquiera que dice texto o escala. ¿Podría ser el de Raven? Va. ¿Dónde está? Ok. Déjalo busco. Bien. Este es el test generado o creado más bien por John Raven. Es una escala muy interesante en lo personal. A mí me gusta mucho. Es una escala de inteligencia, pero a diferencia de la escala Wechsler, la escala Thurston, la escala Binet-Simon, este instrumento no la evalúa por factores verbales o lingüísticos, sino más bien que la evalúa en función a lo que se conoce como educción. ¿Han escuchado hablar ustedes de la educción? No educación, No. educción. ¿No han escuchado hablar ustedes de la educción? Ok, les platico. Me imagino que tiene que ver algo con la parte, no sé si gráfica o la parte de los dibujos o algo así. Va por allí. John Raven, que fue un psicólogo inglés del siglo XX, se dio cuenta de que para evaluar la inteligencia de las personas, si bien es cierto, las pruebas verbales, lingüísticas, lógico-matemáticas, etcétera, 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 como el mismísimo Terman Merrill o lo que posteriormente sería la escala Wechsler y otros tantos que se habían aplicado desde los tiempos de Spearman, de Brown y de todos ellos, del mismo Francis Galton, no aplicaban algunas veces para personas que no sabían leer o escribir. Para John Raven, la inteligencia no era solamente poder resolver problemas basados en el dominio o el control que tenías de elementos teóricos o prácticos basados en el manejo del lenguaje, ya sea de las letras o de los números. John Raven fue más allá, y él decía que una de las mejores formas que podemos hacer para evaluar la inteligencia es a través de la educción. Muy bien, la educción no es otra cosa más que la capacidad de encontrarle o darle sentido y orden a las cosas. Mira, si tú la buscas, no te va a dar como tal el concepto. ¿Por qué? Porque lo confunde con educación. Educción. Aquí está. Proviene del latín eductius onis.
y es el origen y sus cambios estructurales del significado en función a 3 elementos. Ajá. Es el tipo de significación que da sobre la capacidad que tenemos de conocer, reconocer y aplicar un orden y un sistema lógico a las cosas, ¿vale? La deducción es el principio del orden, o sea, todos nosotros tenemos la capacidad de encontrarle sentido a las cosas, muy pegado quizás un poquito a la teoría de la Gestalt o de la forma y las 7 leyes de la Gestalt, que seguramente ustedes recordarán, ¿cierto? Sí, profe. Ahora, en función a esto, el test es una serie de matrices progresivas. ¿Progresivas por qué? Son 60 láminas que van a ir en función a un orden de menor a mayor dificultad. Lo que yo tengo que hacer, como dice la instrucción, es esencialmente tengo que decidir cuál es la figura que va a completar el cuadro superior. Son 60 placas y te dice que lo hagas con tiempo. ¿De acuerdo? Pueden observar ustedes, como está allí, este es el instrumento, son las láminas, y yo lo que tengo que hacer es buscar cuál es la que le da sentido a esto. Entonces veo, sin duda alguna, que es esta. Esta es muy fácil. Vean esta, por ejemplo. 1, 2, 3, 2, 4, 6, 3, 6. ¿Cuál es la que seguiría acá? La de 9 por 9. 3, 6, 9, es correcto. Esta. 2, 3, 4. 2, 3, 4, 6, 5. 4, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál seguiría? La de 6. ¿Dónde está? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 2, 3, 5, 3, 5, 7. Gordo, mediano, 1. ¿Cuál seguiría? El cuadro. Esta. Izquierda, centro, derecha. Izquierda, centro, derecha. Izquierda, centro. ¿Cuál falta? Derecha. Derecha. Ajá. Mitad, entero. Mitad, un cuarto, entero. Mitad, entero, entero. Falta, pues obviamente, esa. Cerca, intermedio, dentro. Cerca, intermedio, dentro. Cerca, intermedio, dentro. Solo dos separan. Dos ceros se separan dos. 1, 2, 2. 2, 4, 4. 2, 4, me falta un 4.
Y si se dan cuenta, empieza a ponerse un poquito complicado, ¿no? ¿Cuál seguiría acá? Sin círculo, con círculo, cuadrado. Sin círculo, con círculo, cuadrado. Sin círculo, con círculo. ¿Cuál sigue? Cuadrado. Ya lo voy a elegir así a lo loco para que sea más rápido, ¿sabes? Estas son las buenas, las últimas. Si junto estas dos, hacen este. Si junto estas dos, hacen este. Si junto estas dos, sin duda, hacen ese, ¿cierto? Sin círculo, con círculo y adentro. Sin círculo, con círculo y adentro. Sin círculo, con dos círculos. Y adentro. Izquierda, derecha, ambas. Izquierda, derecha, ambas. Izquierda, derecha, ¿cuál fue? Ambas. Izquierda, centro, sin nada. Izquierda, centro, sin nada. Izquierda, centro, sin nada. La última, la de los nudos. 3, 4, 1, 2, 1, 3, 5, 3, 4. Y te dice 36 de 60, en el percentil 25, cociente intelectual inferior al término medio, grupo 4 positivo. Y dices, pero ¿cómo? O sea, solo con saber o conocer el resultado de si... A ver, es muy sencillo. Ese instrumento, de verdad, es de los más sencillos. Fíjense cómo opera la psicometría y cómo eso que nosotros vimos acá, cómo se llega a este resultado, no es nada fuera del otro mundo. Lo que necesitamos es el manual. Y lo que necesitamos es saber cuáles son los elementos que se están evaluando con cada una de las láminas. Básicamente, lo que aquí nosotros vamos a sacar son respuestas correctas o incorrectas. O sea, ¿qué quiere decir? Que de las 60 láminas que yo le presento a un sujeto en 40 minutos, que dura más o menos la prueba, puede tener aciertos y puede tener errores. Obviamente se espera que los aciertos sean en los que son más fáciles y los errores más comunes en las que llevan un grado de dificultad más alto. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien, observen esto. Esta es una evaluación psicométrica que se hace comparativas con algunos países. A mí lo que me interesa es esta parte. La calificación e interpretación. Ahí te está exponiendo algunos casos. Esto. Informes de resultados. La tabla de conversión de centiles, puntajes brutos. Aquí va. Esto. Obviamente hay otras que se van a calcular por edad. ¿A dónde está? Aquí está. ¿Cómo voy a saber cuáles son las respuestas correctas de cada lámina? Pues es muy sencillo. Básicamente, lo que tengo que hacer
es irme directamente a la tabla de resultados. O sea, aquí, la puntuación esperada contra la puntuación obtenida. Básicamente es una comparación. Aquí tenemos las puntuaciones por años, que son los baremos, y las normas generales para su aplicación en ciertas condiciones. ¿Ok? Composición normalizada en cada uno de los puntajes. A ver, aguántame. Aquí está. Te decía, lo de Spearman, de ahí sale esta prueba. El factor específico y factores comunes. Y acá está. Ahí está. Nosotros lo que vamos a hacer, aquí están la tabla de baremos por la edad que les decía, de los años, y las respuestas. Esas 60 láminas se van a dividir en 5 áreas. Y cada una de esas 5 áreas va a tener la aplicación de 12. ¿Sale? 5 por 12 es igual a 60. ¿Qué quiere decir? Que el número de reactivo 1 es la número 4. El número 2, el número 5, de la 3 es el 1, de la 4 es el 2. De esas láminas que yo tengo acá. O sea, que en este caso tengo la respuesta. La respuesta correcta del reactivo número 1 de la primera fase es el 4. El 2 es el 5. El 3 es el 1. El 4 es el 2. La A5 es el 6. La 6 es el 3. La A7 es el 6. La 8 es el 2. La 9 es el 1. La 10 es el 3. La 11 es el 5. La 12 es el 4. De la siguiente, la B. De la B, la 1, la correcta es la 2. La 6, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 5, 6, 4, 3, 4, 5. Y empieza la C. Las respuestas de la C: 8, 2, 3, 8. 8, 2, 3, 8. 7, 4, 5, 1. 7, 4, 5, 1. 1, 7, 6, 1. 1, 7, 6, 1. Y la final es 2. Empieza la de 2.
3, 4, 3, 7. 3, 4, 3, 7. 8, 6, 5, 4. 8, 6, 5, 4. 1, 2, 5, 6. 1, 2, 5, 6. Empieza la E, ¿ya vieron? 7, 6, 8, 2. 7, 6, 8, 2. 1, 5, 2, 4, 1. 1, 5, 2, 4, 1. 6, 3, 5. 6, 3, y ahí está. Tenemos el resultado en función a tu matriz. ¿Qué es lo que sacamos o qué es lo que hace la computadora? Ojo, en función a la edad cronológica del sujeto, que en este caso tengo 39 años, el percentil máximo que se debe de alcanzar es de 59. En la columna correspondiente a las edades al percentil 95, el puntaje 59 es la presencia de dicho grupo de edad de un núcleo de sujetos excepcional aptitud. Vemos, con base a ese 95, lo que yo obtuve puede ser superior al término medio. Y es lo que tienes que poner. Literalmente, lo que estás haciendo es sumar todas tus respuestas correctas y todos restar los errores, normalizarlos y puntuarlos, y ahí está. Como pueden ustedes observar, técnicamente, este instrumento, independientemente de la versión que tengas o la versión que sea, se rige bajo el mismo principio psicométrico del cual hemos estado hablando a lo largo de todo este semestre. ¿Quieres otra prueba? Va. Elígete alguna de estas escalas, la que tú quieras. Por ejemplo, la escala de ansiedad de... Ah, claro, es que lo tengo que descargar desde acá. Spearman Brown, ¿no? Ok. ¿Cuál era el que habíamos dicho que era el de manía? La manía de Manchester. Ok. Este es el instrumento. Fíjate. Las opciones son nunca, a veces, a menudo o continuamente. Ojo, son 4 nada más. La persona es muy corto. Son 9 ítems y dice, está muy hablador y tienes que elegir. Nunca, a veces, a menudo, continuamente. Cuando habla salta de un tema a otro, está hiperactivo, tiene ideas de grandeza, está eufórico o exaltado, se muestra mandón o entrometido, está irritable, se distrae con facilidad o es desinhibido o antisocial. ¿Sale? Y ojo, este es el test de manía de Manchester. Ajá. Yo les puedo asegurar
que indistintamente por el número de ítems o los que sea, puede que tú, que hayas estudiado, hayas decidido hacer algún instrumento basado en esta ideación maniática, sea al día de hoy, bajo algunas condiciones, quizás específicas en cuanto a su aplicación masiva, pero seguramente tú puedes construir un instrumento mucho más fuerte que este. Y si anda por allí la señorita Citlali Bárcenas, no sé si ya conozca esta escala, pero es una escala generada por la Manchester Nurse Rating Scale, o sea, una escala de enfermería de Manchester o de los sistemas de Manchester. 9 ítems con los que se evalúa el comportamiento de un paciente que recién es ingresado y se aplica con personal de enfermería no específicamente entrenado. Cada ítem puntúa en una escala de severidad de 0 a 3. El rango de puntuación de escala es de 0 a 27 sin que existan puntos de corte que ayuden a establecer niveles de severidad sintomática. Obviamente debido a que se puede interpretar como una escala de cuantificación de síntomas en pacientes con diagnóstico clínico de trastorno bipolar. En el estudio de validación muestran pacientes bipolares que es menor o igual a 8 el valor que resulta más bajo. Propiedades psicométricas, la escala tiene una validación muy alta, o sea, tiene un alfa de Cronbach de 0.94 y generalmente con correlaciones interítems de 65-88. La viabilidad de la fiabilidad observada es buena, que va de 0.84, y tiene entre 0.55 y 84 para ítems que son considerados aislados. Pregunta. 9 ítems que evalúan una sola dimensión. ¿Cómo se calificaría este instrumento? Los 9 ítems. Nueve ítems, escala. ¿Qué me pueden decir de este instrumento, jóvenes señoritas? Pues que también se le da como una puntuación porque decía que el más alto era de 27, ¿no? Entonces podría ser que A sea 0, B1, C2 y continuamente 3 para que sea 3 por 9, 27. Y ese es el total y depende de los puntos que tenga la persona, hacemos lo mismo que hicimos ese rato. Y vuelvo a insistir, cualquiera de estos instrumentos que hoy he compartido con ustedes, sé, sin problema alguno, que los pueden manejar. Sin ningún problema, porque conocen la psicometría. Si antes de iniciar el semestre yo les daba estos instrumentos, ustedes decían, ay, mira, ya tengo una escala para aplicar. Y la aplicabas como si fuera un examen, ¿no? O sea, más alto, más bajo y pum, ya una puntuación. Y hasta ahí te quedabas. Si te das cuenta, todos estos instrumentos tienen dos archivos adentro, un PDF y un Word. El PDF es el instrumento en sí que puedes imprimir y puedes aplicar, y el Word es lo que te explica
Todo esto que nosotros, por fortuna y hasta el día de hoy, ya podemos manejar. Por eso les dije al inicio de la clase, en WhatsApp, en el grupo, que cuando ustedes obtienen un poder, también obtienen una gran responsabilidad. ¿Cuál es su responsabilidad? Uno, cualquiera que sea el instrumento, sobre todo de tipo cuantitativo, estadístico, psicométrico, lo que sea, tienes que saber que tiene que poseer confiabilidad y validez interna para poderse aplicar los resultados, considerarlos válidos. ¿Qué necesitamos? Establecer relaciones importantes entre mi población y donde se está aplicando y cómo es que ésta se puede considerar de acuerdo al núcleo o la base que estoy haciendo. ¿Qué quiero decir? Que para darle también ciertas certezas necesitas aplicarlo en una muestra y ver si las puntuaciones son similares o se acercan a lo que te está diciendo el instrumento que aplica en otros lugares del mundo. ¿Qué quiero decir? Que si yo me agarro una escala en inglés como esta, ojo, insisto, está en inglés, ¿eh? Y creo que solo con copiarla, pegarla a mi traductor, ponerla en un Word, ahí está en ese Word, y decir, listo, ya puedo utilizarla y sacar resultados válidos y confiables. Sabemos que no es así. Primero tengo que traducirla, revisar la traducción, las palabras, adecuarla a mi medio, como lo hicimos con sus primeras escalas. Y después, ahora sí, si también podemos sacar su confiabilidad y validez en Cronbach, ya sea en Excel o en el SPSS, y compararla con lo que me está diciendo que en otros países tiene y saber que está en esos mismos requerimientos, adelante, jóvenes, señoritas, alumnos de la licenciatura en psicología del tercer semestre, al día de hoy y en este momento o a partir de ahora ya están en posibilidades reales. Quienes tengan ya conciencia plena del uso y aplicación de estos sistemas